Jehová, Dios de la casa de Israel, los bendiga. Quiero compartirles un mensaje sobre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y por cual fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy día mucha gente malinterpreta la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el creyente, qué significa y por qué fue derramada. Muchos la usan como protección, mas sin embargo no fue para protección del creyente. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para pagar el precio más alto por el perdón de los pecados del ser humano. Su sangre preciosa fue derramada para perdonar todos nuestros pecados. Todo aquel que se arrepiente de su pecado pueda ser perdonado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. No es para protección, como mucha gente piensa hoy día, que lo proteja, que lo cuide, que lo libre de ataques del diablo, que lo libre de enfermedades, que lo libre del mundo. Y eso no es la causa por la cual Jesús derramó su sangre. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio más caro, derramando su sangre para perdonar a todo ser humano que se arrepiente, y así poder tener comunión y entrar a la presencia de Dios, poder entrar a su reino. Como les digo, no fue para protegernos. Para eso habla la palabra que tenemos al Espíritu Santo, y habla de una armadura para el creyente, que debemos de ponernos toda armadura para pelear la buena batalla de la fe, para protegernos de los dardos del enemigo, para poder luchar la batalla que tenemos en nuestras vidas como creyentes. En el Antiguo Testamento, Jehová ordenó a Moisés que enseñara al pueblo cómo hacer sacrificio a Jehová para poder perdonar los pecados del pueblo. Y habla de derramar la sangre de los animales para expiación, para perdón de los pecados de todo el pueblo. Y está en Levítico, en el capítulo 4. Es un capítulo largo, pero les voy a leer una parte nada más. Voy a leer Levítico 4, de la ordenanza de Jehová para Moisés, para así poder perdonar todos los pecados del pueblo. Y es un capítulo largo, como les decía. Les voy a leer una parte nada más donde me voy a enfocar, donde habla de la sangre de los animales para perdón del pecado, para expiación del pecado del pueblo de Israel. Y requería un animal sin defecto, un becerro sin defecto, un cordero sin defecto. Y dice así en el capítulo 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y continúa el capítulo 4. Es un capítulo largo, pero habla mucho de la ordenanza de Jehová que le dio a Moisés para que se hiciera un sacrificio a Jehová, derramando la sangre de un cordero sin mancha, de un becerro sin mancha, sin defecto, para perdonar los pecados del pueblo, derramar la sangre. Y menciona mucho la expiación, la sangre y el pecado. Eso fue en el Antiguo Testamento, cuando Jehová, como les digo, enseñó a Moisés o le ordenó a Moisés cómo tendría que hacer para que Jehová perdonara los pecados del pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, también habla de la sangre del cordero. En Efesios 1 dice así, en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Voy a leer otra vez parte de este capítulo. Dice, bendito sea el Dios, en el número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Continuando con lo que les acabo de leer, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue el precio a pagar por el pecado del ser humano. Fue el precio más alto que Jehová requirió para pagar el pecado del ser humano. Recuérdense que Jehová no acepta el pecado. Jehová no puede aceptar el pecado porque es perfecto y santo. Y el ser humano, al ser pecador, había solamente una manera de no hacer más sacrificios como los del Antiguo Testamento, sino hacer un último sacrificio, el más grande, para perdonar todo pecado del ser humano que se arrepiente. Y eso nos enfocamos en se arrepiente.
porque muchos no se arrepienten de su pecado. El ser humano es muy duro de corazón y no se arrepiente de su pecado. Y la sangre preciosa de nuestro Señor Cristo era para perdonar los pecados del ser humano que se arrepiente de su pecado y poder estar limpios ante la presencia de Dios y el poder entrar a su reino y tener comunión con Dios eternamente y para siempre. Ahora muchos en la actualidad toman la sangre de Cristo para protección. Dicen que el Señor nos proteja con su sangre preciosa, que el Señor nos libre con su sangre preciosa, que nos lleve con bien con su sangre preciosa. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo tiene un valor inmenso, mucho más que el que nosotros podemos pensar que estar usándolo solamente para esto. Como les compartían anteriormente, el Espíritu Santo es que nos protege, es que nos guarda, que nos defiende. Pero habla la palabra de la armadura que el ser humano, que el cristiano, que el creyente debe tener en su vida para protección de los dardos del enemigo, de los problemas, de las pruebas, de las enfermedades, de todo lo que pasa, y aún para compartirle la palabra a otras vidas, estar en la lucha con esa armadura de todos los días, llenándonos de la armadura del Señor, de la palabra. Pero les vuelvo a repetir, no rebajemos la sangre de Cristo para mencionarla en cualquier cosa, ya sea que vayamos a ir a algún lugar, nos vemos a algún lado, o que esté pasando algo en nuestra vida, problemas, situaciones difíciles, pruebas. No rebajemos la sangre de Jesús para eso. Hagamos lo que dice la palabra y llenémonos nuestras vidas de error. Rebajar la sangre de nuestro Señor Jesucristo para estarla usando en cualquier cosa. Seamos sabios para entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que Él derramara su sangre preciosa para nuestras vidas, poder perdonar nuestros pecados, poder tener comunión con el Señor. Llenémonos de la palabra del Señor, siguiendo leyendo su palabra, seguir en oración, defendernos con su palabra, defendernos por medio de la oración, pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos llene de sabiduría y entendimiento para así poder pelear la batalla que tenemos día con día como creyentes. Y que si el Señor nos lleva de un lado a otro, donde nos lleve, que su Espíritu Santo vaya con nosotros, que su Espíritu Santo nos defienda. No rebajemos la sangre de Jesús para usarla en cualquier cosa. No la rebajemos para aún así meternos donde no debemos meternos y esperar que el Señor nos defienda y nos guarde, cuando mismo Señor no nos está mandando a que nos metamos con el mundo, ni a seguir el mundo, ni a complacer al mundo en ninguna manera. Si tú vas a algún lado, si tú quieres empezar algo nuevo, preséntaselo al Señor. Y pídele al Señor que te dé sabiduría donde quiera que vayas, donde quiera que estés, para poder estar firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. No usemos la sangre preciosa de nuestro Señor para meternos en cualquier lugar, rebajándola, diciendo que la sangre del Señor Jesucristo nos va a proteger, porque no fue para ello. Pero llenemos de la armadura del Señor, que habla la palabra. No andemos entrando donde no debemos. No hagamos las cosas malas a propósito. No pequemos deliberadamente. Y después
queramos usar la sangre de Cristo para limpiarnos, porque no es así. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser fieles a la palabra, fieles a la oración que tenemos, a la comunión que tenemos con Jesús, serle fieles al Señor, serle fieles a Dios en su palabra, que es bien clara. Dice la palabra, que aquí donde les leí, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que no nos va a esconder las cosas que Él quiere para nuestras vidas, dándonos a entender que no vamos a ser analfabetas, que sabremos la voluntad de Dios para nuestras vidas, sabremos el camino que debemos seguir, sabremos lo malo y lo bueno que existe en esta tierra, y no seguir más religiones, no seguir más el fanatismo, ni siquiera entrar a coquetear con el mundo, ni querer quedar bien con la gente y entrar donde no debemos entrar. Y me refiero en andar en lugares donde se predica falsos dioses, donde se habla mentira del diablo, donde la gente está perdida porque no quiere perdonar, no quiere pedir perdón por sus pecados, no quiere cambiar su vida. Adoran falsos dioses. Aún demonios están metidos en muchos de los templos. Y nosotros vamos y entramos ahí porque dar bien, o porque pensamos que no nos va a pasar nada. Y coqueteamos con el mundo, y coqueteamos con la sociedad, y con las otras religiones. No. Seamos, como dice la palabra, santos. Busquemos la santidad del Señor. Sigamos adelante compartiendo la palabra, compartiéndole a las personas que no conocen la palabra del Señor. Instruirles a que lean la palabra de Dios de principio a fin. Instruirles a que oren, dirigirlos a los pies de Cristo siempre, y no a otras personas, no que vean a otras personas, no que vayan con otras personas, sino que vayan a la palabra, vayan a la oración y vayan a los pies de Jesucristo. Para terminar, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y debemos de buscar esa santidad que el Señor quiere en nuestras vidas. La sangre preciosa de nuestro Jesucristo fue derramada para perdonarnos de nuestra maldad, en nuestra ignorancia que teníamos, pero no para andarla usando en cualquier cosa, ni deliberadamente pecar y después pedir perdón. Busquemos la santidad del Señor, busquemos estar siempre bien con el Señor, que el día que Él venga o nos llame, el día que regrese o nos llame a su presencia, estar limpios ante su presencia. Amén. Jehová, Dios de la casa de Israel, los bendiga. El Señor los ama. Sigamos adelante con nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. El Señor los bendiga.